Muy buenas tardes, soy John Cajas Guijarro y para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poco de esta discusión sobre los subsidios a los combustibles. Me apena no haber podido hacerlo de manera más presencial y directa, pero bueno, de todas formas espero que el material que voy a compartir a continuación sea de utilidad no solo para entender la situación de los subsidios de los combustibles en el Ecuador en términos más de corto plazo, solamente comprendiendo lo que ha realizado el gobierno actual, sino de una perspectiva, espero, mucho más amplia, en donde podamos comprender cómo la decisión del manejo o, bueno, del retiro gradual de los subsidios a los combustibles en realidad forma parte de una serie de decisiones que ha ido tomando el gobierno nacional, ¿no? Y no solo este gobierno, sino también el gobierno anterior. Entonces podemos ver que esto es básicamente una suerte de continuidad, políticas gradualistas y demás, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante poder hacer esta distinción, más que nada de que no estamos hablando de una cuestión de corto plazo. Esto puede implicar decisiones de mediano y largo plazo que incluso tienen dimensiones estratégicas, incluso en términos energéticos, que tampoco suelen ser muy discutidos. Entonces, espero que todos esos puntos podamos, ojalá, llegar a un análisis un poco más profundo de lo que usualmente se hace. Muy bien, entonces, para efectos de poder hacer esta presentación, he preparado unas láminas que voy a compartirlas en este momento en pantalla y que obviamente van a estar también a disposición de todos, a todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, en este momento en pantalla espero que se pueda observar una presentación que yo he preparado, como les digo, justamente con el propósito de esta reunión, en donde vamos a hablar un poco de estas dos variables, ¿no? Los combustibles, pero también el rol de los subsidios, ¿no? Y me he permitido hablar un poco tanto de combustibles como de subsidios desde una perspectiva más integral, ¿no? O sea, no es solamente la discusión de uno u otro decreto, sino que más bien me ha parecido importante discutir en conjunto, ¿sí? Todo el proceso que estamos viviendo, ¿no? Que es una mezcla de impactos sociales, gradualismo, y también me he permitido incluir alguna que otra discusión sobre potenciales alternativas, ¿no? No necesariamente son las más adecuadas, no necesariamente son las mejores, pero por lo menos que quede registro de que se pueden pensar en alternativas, sobre todo en estos tiempos súper complicados donde la política está bastante enredada. Pero bueno, entonces vamos a agregar primeramente un contexto y una magnitud de la situación que estamos viviendo en torno a los subsidios a los combustibles. Entonces, bueno, me voy a permitir incluir aquí un resaltador. Ya, perfecto. Muy bien, entonces yo creo que vale la pena tomar como contexto inicial que la economía ecuatoriana ha estado viviendo una política económica caótica, si por decirlo menos. Es decir, no hemos tenido una política económica clara, no solamente en el tema de los subsidios, sino en general, ¿no? En general, la economía ecuatoriana ha tenido que vivir toda una serie de procesos que han implicado, entre otras cosas, no solamente retirar los subsidios de los combustibles, sino incluso medidas de carácter tributario, medidas de carácter fiscal, recortes, etcétera, ¿no? Pero todo eso a partir de un manejo caótico, ¿sí? Un manejo caótico donde muchas de las decisiones económicas más importantes se están manejando en términos coyunturales y sobre todo dependiendo de las urgencias fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Ha pesado muchas veces más el manejo de los ingresos y gastos del sector público antes que cualquier otra decisión, ¿ya? Y eso también ha llevado a que el gobierno tome medidas demasiado cuestionables, por decirlo menos, ¿no? Recortes, falta de presupuestos para educación, salud, etcétera, mientras que en su momento incluso los pagos de la deuda externa se han cumplido. Entonces, esa es una cuestión muy importante a tomar en cuenta. O sea, la cuestión de los subsidios es parte de toda una serie de decisiones económicas y políticas caóticas que no tienen enfoques estructurales. O si los tienen, tal vez son los enfoques estructurales de organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, pero no propiamente estructurales y estratégicos en cuanto a lo que necesita sobre todo nuestro país, ¿no? Entre otras cosas, también se olvida, o a veces no interesa analizar, que las decisiones de política económica, las decisiones económicas que se toman en un país, suelen tener impactos múltiples y heterogéneos en diferentes miembros de la sociedad. Muchas veces nosotros queremos que nos simplifiquen la historia y nos digan, bueno, esta política o esta decisión es buena o es mala.
Porque obvio, o sea, uno a veces no es especialista y no quiere detenerse mucho en los detalles, quiere ir al meollo del asunto. Sin embargo, la política económica es compleja y tiene varios efectos que pueden tener una serie de resultados, incluso heterogéneos, en diferentes grupos de la sociedad, y creo que los subsidios son un muy buen ejemplo de eso. Por eso es que muchas veces en la discusión de los subsidios no llegamos a consensos, incluso entre quienes a priori podríamos creer que tenemos líneas políticas similares. ¿Y esto a qué se debe? A que efectivamente en el caso de los subsidios hay sectores que son afectados y otros que son beneficiarios de manera injusta. Entonces, toda una mezcla de cosas en donde tenemos, como diríamos a veces en economía, que hacer el intercambio, ver el costo-beneficio y decidir, bueno, qué beneficios pesan más que ciertos perjuicios y tomar decisiones de ese estilo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, las medidas económicas en general suelen englobar mucho más que la economía, ¿no? Y el caso de los combustibles es clarísimo. Hay toda una serie de factores adicionales que entran en juego y que no pueden dejarse de lado. Ok, entonces hablemos un poco de la relevancia de los combustibles en términos de la macroeconomía, o sea, de la economía del país, ya por ponerle un nombre. Entonces, hay algunas razones que le vuelven importante tener los combustibles. Aquí solamente he puesto algunas, hay muchísimas más. Pero solamente para que entendamos la complejidad del problema, que no es solo política, o sea, obviamente hay una complejidad política de por medio, pero también hay otras complejidades, algunas que sí se discuten y otras que no. Bueno, la más común es la de las presiones fiscales. Es decir, sabemos nosotros que la importación de combustibles, los subsidios a los combustibles implican costos, especialmente los costos de importación. ¿Sí? Entonces, el gobierno, el Estado, tiene que importar combustibles, ¿sí? A través del gobierno central y luego los vende en el mercado interno. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Entre los costos de importación y los ingresos por venta de derivados. ¿Cuál es el problema? El problema es que en esa acción usualmente el Estado tiende a generar más salidas de ingresos que entradas. Es decir, nosotros vemos que es mucho más los egresos, la salida de recursos que enfrenta el gobierno central que aquello que logra obtener o reponer a través de la venta interna de derivados. Entonces, ese es un primer problema. Generamos una presión fiscal, generamos un déficit, o sea, los gastos son mayores a los ingresos, y ya vamos a ver más adelante las cifras también para entender esto. ¿Qué más? La liquidez. Hay un problema serio de liquidez en la economía ecuatoriana. ¿Qué queremos decir con esto? Problema en flujos de dólares. ¿Ya? Los últimos meses, en este momento estamos nosotros octubre del 2020, y en los últimos meses hemos visto como el gobierno no ha tenido recursos ni siquiera para pagar sueldos, no ha tenido liquidez, o sea, la capacidad de hacer pagos inmediatos a través sobre todo de dinero en efectivo o inmediatamente convertible en efectivo. Entonces, nosotros sabemos que la importación de combustibles para el Ecuador presiona la salida de dólares y eso obviamente genera problemas de liquidez, problemas serios que tienen que enfrentarse tarde o temprano, a menos que queramos que la economía del país siga sosteniéndose a través de deuda externa. ¿Sí? Entonces, eso es otro punto que hay que tomar en cuenta. Esto va más allá incluso de nuestras posiciones políticas. Es un hecho que el Ecuador en los últimos años se ha endeudado como nunca antes en la historia, al menos en la historia reciente. Estamos hablando de deudas externas que pueden estar bordeando los 44.000 millones de dólares. Y eso, sin duda, que muestra que el Ecuador se ha vuelto muy dependiente de los dólares de afuera. Entonces hay un serio problema de liquidez que debe enfrentarse y la importación de combustibles complica aún más ese problema. También se generan incentivos perversos en el sentido de que, bueno, si tenemos combustibles subsidiados, grandes industriales se aprovechan de eso y no tienen ningún incentivo ni ninguna motivación, entre comillas, para fomentar una transición energética. Eso pensándolo del buen lado, ¿no? Del mal lado sabemos que hay incentivos perversos a través de, sobre todo el contrabando que se da en frontera con los combustibles. Dependencia. Hay un problema de dependencia y una falta. Aquí debería ser mejor ponerlo como falta de agenda energética. Y es que si nosotros no tenemos un manejo energético serio, no solamente los combustibles, sino en general, un manejo energético, el Ecuador puede enfrentar problemas serios, como por decirles el caso de que habían estimaciones, al menos antes de la pandemia de coronavirus, de que el Ecuador se iba a volver un importador neto de petróleo más o menos entre los años 2024-2035. ¿Qué significa? Recuerden que nosotros somos exportadores de petróleo. Sin embargo, nuestras reservas sufren límites, nuestra capacidad de exportar también, incluso nuestra capacidad, o sea, no es solamente un tema de reservas, es un tema incluso de capacidades. Las inversiones petroleras se han estancado por la crisis y demás, pero bueno, tomando en cuenta muchas de estas variables, hay trabajos, de hecho aquí les dejé un trabajo en el enlace, en las láminas, en donde van a encontrar eso, que hay posibilidades de que el Ecuador deje de ser un país petrolero
y se vuelva básicamente un país que en términos netos, ya saldando exportación e importación, nos volvamos cada vez más dependientes. Entonces, en una situación donde somos cada vez más dependientes de combustibles del exterior y no tenemos una agenda energética que nos promueva, por ejemplo, la transición hacia otro tipo de energías, los subsidios van a seguir siendo un problema en términos de la economía en macro, ¿ya? Pero ahí viene el otro punto. Y el otro punto que les mencionaba es que no podemos solamente detenernos en la discusión más, entre comillas, macroeconómica de los subsidios, cuando sabemos que también hay un tema de redistribución. Pero ojo, un tema de redistribución mal manejado. Como vamos a ver más adelante, los subsidios sí contribuyen a que las condiciones de vida de muchos sectores populares sean más llevaderas. ¿Sí? Incluso vamos a ver que hubo un análisis que se hizo en su momento sobre la cuestión de los combustibles, en donde quien llevaba a cabo el análisis concluyó eso. O sea, sí es así. O sea, los subsidios a los combustibles sí contribuyen a que ciertos sectores populares puedan tener más llevadera. Por ejemplo, piensen en el consumo al gas. Ese es obviamente un caso en donde el subsidio ayuda directamente a las familias, pero también en los combustibles, transporte de alimentos. Pensemos en muchas personas que tienen que sacar sus alimentos a carretera a través de pequeñas producciones agrícolas, pequeñísimas, que tienen que sacar productos y requieren de combustibles y muchos otros más. Entonces, sí hay un efecto redistributivo en favor de estos grupos, pero al mismo tiempo también el subsidio ayuda al enriquecimiento de grandes industriales y mafias. Entonces, no es lo uno o lo otro, son ambos efectos los que podemos notar. Por un lado, el subsidio a los combustibles y a las gasolinas contribuye a que ciertos sectores populares puedan tener una vida más llevadera. Pensemos también en el efecto sobre el transporte, pensemos en el efecto, repito, de los costos en el traslado de alimentos y muchos más. Pero por el otro lado, también contribuyen a mafias. Entonces, aquí el tema es cómo manejar la política que como vemos, al ser tan complicada, tampoco significa yo cojo un día y quito los subsidios a los combustibles, la peor estupidez que se puede hacer cuando tenemos una medida tan o una situación tan compleja y de varias dimensiones. Entonces, bueno, entremos un poco en las estadísticas que tenemos a la mano. El tema de los subsidios es complejo y a veces no es muy fácil llegar a tener estadísticas finas al respecto, pero de todas maneras he tratado de hacer una compilación de algunos datos que nos den una claridad mayor de lo que implica en términos incluso económicos, ¿no?, el tema de los subsidios. Entonces aquí tienen, por ejemplo, la importación y venta de derivados en el caso de la nafta de alto octano. ¿Ya? Entonces, estos de millones de dólares. ¿Y qué podemos notar? Podemos notar tres series, ¿no? Entonces tenemos una primera serie que siempre es la que está más arriba, que es el costo de importación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí los costos de importación, aquí tienen los datos. Pueden ver, por ejemplo, que en el año 2019 el Ecuador gastó, el gobierno central, ¿no? Bueno, la empresa pública en realidad, Petroecuador, gastó 1.633 millones de dólares en la importación de naftas de alto octano. En cambio, esas naftas en el mercado local se vendieron a 1.393 millones de dólares. Es decir, nos quedan saldos negativos, por ejemplo, en el año 2019 de menos 239 millones de dólares, que sería parte del subsidio. Ya digo parte porque también el Estado tiene su propia producción a través de Petroecuador y ahí también tenemos un subsidio que es un poco más difícil de evaluar. Pero esto es más inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Obviamente vemos que casi en todos los años, desde 2005 sobre todo, hasta 2019, hay una importante salida de recursos a causa de que los costos de importar los derivados son mucho mayores. Bueno, casi todos los años, ¿no? Hay años en donde el aumento es ligeramente mayor, ¿no? El aumento de el costo de importación versus la venta en el mercado interno. Pero en todos los años podemos ver que hay salida de dólares. ¿Ya? El año más fuerte fue en 2014, donde vemos que hubo una salida de casi 1.400 millones. Y si sacamos en términos netos la cantidad que ha salido del Ecuador entre 2004 y 2019, han sido 8.588 millones de dólares. O sea, una cantidad bastante importante de salida de recursos debido a que, repito, la lógica, el Estado importa los combustibles y después los vende en el mercado interno a un precio mucho más bajo. Eso con la nafta. Tenemos también la lógica muy parecida con el diésel. En el diésel vemos una dinámica similar. La curva que pueden ver en la parte superior corresponde a los costos de importación y la otra, en cambio, son los ingresos por venta en el mercado interno y el saldo. Igual, siempre negativo, ¿no? Por ejemplo, en 2019 tuvimos una salida de menos 778 millones de dólares a causa de subsidio al diésel importado. Y en total, por diésel, pueden ver que hay una salida del Ecuador de prácticamente 14.200 millones de dólares. Entonces aquí pueden notar que es incluso más fuerte el efecto del subsidio al diésel.
Y buena parte del subsidio al diésel implica subsidio al diésel industrial. Es decir, una parte de los recursos que el Estado ecuatoriano saca al exterior para poder importar estos combustibles son a la vez los recursos que se están ahorrando grandes industriales sobre todo. ¿Ya? Aunque también hay pequeños, de hecho por ahí tenemos algunas cifras de pequeños industriales que también se benefician. Y por último tenemos el gas licuado de petróleo, en donde la salida de recursos no es tan fuerte como en los otros casos, pero también es significativa, ¿no? Ustedes ven la misma lógica, ¿no? El costo de importación, los ingresos por ventas internas y la diferencia. Y el saldo es que entre el 2004 y el 2019 salieron casi 6.300 millones de dólares. ¿Ya? Todas estas cifras son importantes, ¿ya? En términos económicos y sobre todo en términos de liquidez. O sea, el Ecuador siempre está enfrentando una presión a sacar recursos. ¿Ya? Esta es la parte medular, digamos. No es solamente el cuánto sale, sino también el hecho de que debe salir en dinero en efectivo, o bueno, en cash, llamémosle así, porque no se puede hacer estos pagos simplemente con transferencias bancarias, porque tranquilamente tú tienes que pagar a proveedores en el exterior, y eso sí significa presión a la liquidez. Ya no es muy fácil el tema, es decir, el Ecuador tiene que estar enfrentando la búsqueda de dólares para poder importar estos recursos y estos combustibles y derivados, y eso obviamente lleva a que en saldos totales, aquí ya tenemos la suma de todas las series que les presenté, del 2004 al 2019, se han tenido que sacar del Estado aproximadamente 29.000 millones de dólares para sostener los subsidios de los combustibles importados. ¿Ya? Esto nos lleva a varias preguntas, ¿no? Una de esas preguntas es, bueno, una cantidad de esto, de esta magnitud, tomen en cuenta que el tamaño actual de la economía ecuatoriana más o menos es de 100.000 millones de dólares, más o menos, ¿ya? Un poco menos con la caída de la pandemia del coronavirus. Pero estamos hablando de que algo así como casi el 30% de toda la economía del país de un año se ha ido en subsidios a los derivados de los combustibles. Entonces, lo lógico sería de esperar que esos subsidios terminen en buenas manos. Y ahí es el problema. El problema es que estos subsidios entran en una estructura económica tan desigual como es el Ecuador y por tanto se difunden de diferentes formas. Apoyan a sectores populares, pero al mismo tiempo también generan puntos de concentración en beneficio de los grandes industriales, grandes mafias, de todo lo que les he mencionado, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver de otra manera lo que hemos discutido, ¿no? Aquí tienen una red de flujos monetarios. ¿Ya? ¿Qué queremos decir esto de red de flujos monetarios? Piensen que cada punto de estos es una actividad económica. ¿Ya? Y que las conexiones que se dan de un punto a otro, ¿ya? Reflejan los flujos de dólares, donde el color muestra el punto de origen. ¿Ya? Y bueno, tenemos un punto de destino. Entonces, ¿qué pueden ver? Pueden ver que es una red dinámica que se calcula, si no me equivoco, desde el 2007 hasta el 2018, perdón, que hubo información. Entonces, bueno, no quiero que se preocupen en los detalles cómo se construyen estas cosas, nada de eso. Quiero solamente que se preocupen en términos de gráfico, en cuál es la conexión más fuerte. ¿Ya? Y esa conexión más fuerte, cuando uno ve el detalle, resulta ser que es justo la conexión que se genera entre derivados del petróleo e importaciones. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Tomamos las principales actividades productivas del país. ¿Ya? Tienen incluso actividades, pueden ver cultivo de banano, otros cultivos agrícolas, o sea, producción agrícola, producción manufacturera, construcción y algunos servicios productivos. Tomamos todas esas actividades y vemos cómo se encadenan a través de transacciones, el flujo de dólares. Y vemos que uno de los flujos más importantes es la salida de dólares a las importaciones, porque este es el punto de importaciones, causadas por combustibles. ¿Ya? Y este es un punto, no es novedoso, ¿sí? En realidad no es novedad, pero es un punto que nos recuerda parte de la realidad de nuestro país. Somos países dependientes, incluso en términos tecnológicos y energéticos. Nuestras estructuras productivas necesitan continuamente de combustible. ¿Sí? En este caso, obviamente, combustible fósil, porque no ha existido ninguna transición energética relevante. Entonces ahí tenemos una presión, ¿sí? A salidas de dólares, que para colmo de males son salidas de dólares por compra de derivados que nacen de la propia estructura productiva del país. O sea, el cómo nuestro país produce lleva a que importemos combustibles y eso lleva a que expulsemos dólares y obviamente si no tenemos las exportaciones para compensar la salida de dólares, estamos enfrentando un problema de continua salida. Es como decir, el Ecuador no puede dejar de producir, no puede, o sea, ninguna sociedad puede dejar de producir. Pero esa producción requiere que estemos continuamente importando combustibles, somos dependientes, y aparte de eso tenemos que expulsar dólares. O sea, somos dependientes y aparte de eso tenemos problemas de liquidez.
lo cual no sucedería si, por ejemplo, se hubiera dado el proyecto de la refinería del Pacífico, tal vez. Entonces, ya, ese es otro tema, ¿no? Ya ahorita, eso es historia. Y una mala historia para colmo de males. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que vean el lugar que ocupa el tema de los combustibles en esta historia. Es un lugar medular, es un punto medular, no es un tema trivial o secundario en la economía ecuatoriana, es un tema clave, que si no se maneja como se debe, puede incluso significar una suerte de imposibilidad de realizar la producción. ¿Ya? Obviamente que aquí viene el tema de, bueno, ¿y por qué los grandes industriales no han llevado a cabo transiciones energéticas? Bueno, ahí también está el tema de los subsidios, los incentivos que mencionábamos hace rato, ¿no? Y bueno, aquí hay otros detalles adicionales que vale la pena incluir para tener un contexto claro de cómo está la situación, ¿no? Resulta ser que, por ejemplo, a nivel de precios, bueno, esto ya sabemos, cuando se empezó a discutir las primeras eliminaciones de los subsidios, que no fueron ahora, fueron ya desde el año 2018, no fueron ni en octubre del 19, fueron antes. Ya vamos a hacer un recuento histórico. Pero ya desde ese entonces, estas cifras creo que algunas son de agosto del 2018, se podían ver los saltos en los precios, ¿no? Entonces, algo que es inmediato y todos sabemos es que, bueno, si se quita el subsidio a los combustibles, hay una subida generalizada de precios en gasolina super, $3. Digamos que el precio más o menos que se analiza es de $3, ¿ya? A veces más, a veces menos. El precio del galón de la gasolina extra podría estar en 2.40, 2.50, la Ecopaís podría estar por encima de los 2.50, incluso la bombona de 15 kilos de gas licuado de petróleo podría estar a $12. Y bueno, en general, como pueden notar, hay un impacto importante, ¿no? Hay un impacto importante. Ahora, como ya sabemos, en el caso, por ejemplo, de gasolina super ya no hay subsidio, ya desde hace un par de años no hay subsidio y vemos que los precios fluctúan, ¿no? Entonces, obviamente que estas cifras dependen mucho de cómo está el precio internacional del petróleo, ¿no? Entonces, como ha habido una caída del precio del petróleo por la propia crisis global, la pandemia, etcétera, entonces los precios no necesariamente son los que están en lámina, pero es una referencia nada más. ¿Qué más podemos ver nosotros? ¿Cuáles son los sectores que consumen los combustibles, ¿no? Entonces, podemos decir que, por ejemplo, entre el 2007 y el 2016, el 46% del subsidio a los combustibles se dirigió al transporte, 14% a la generación eléctrica, 14% al uso residencial, 13% al uso industrial, 8% a las actividades de construcción, 4% al comercio y otros servicios. Entonces, podemos ver que, obviamente, una de las variables claves aquí es transporte, ¿ya? Pero la otra variable clave es generación eléctrica y uso industrial y residencial. ¿Ya? Entonces, digamos que esas son las cuatro claves para entender hacia dónde pueden terminar los subsidios, ¿no? Entonces, por un lado, transporte, ¿ya? Ahí se supone que deberían entrar algún día en juego, por ejemplo, el metro en Quito, ¿sí? O también la discusión de qué otras formas alternativas de transporte puede haber, ¿no? No solamente tiene que ser solo un metro masivo, puede haber muchas más. Y bueno, tenemos también estas otras participaciones. Entonces, como pueden notar, es un tema múltiple. ¿Sí? Es un tema múltiple. O sea, tocamos los subsidios y es como que disparamos al mismo tiempo a varios sectores. ¿Ya? No, no es como otras variables económicas. Eh, y eso lleva a que los análisis que deben hacerse para tomar decisiones deben ser súper serios. No pueden hacerse análisis a la ligera cuando tenemos un bien que afecta de tal manera toda la economía. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Bueno, también hay un tema de distribución geográfica. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo habla que la mayoría del consumo de la gasolina para autos se concentra obviamente en las provincias de Guayas y Pichincha, 24 y 21% respectivamente. Entonces estamos hablando que casi la mitad de los consumos de gasolina para autos están en Quito y Guayaquil. Tiene sentido, Quito y Guayaquil tienen la mayor población, pero no es, o sea, tiene sentido, pero al mismo tiempo es un poco perverso, porque resulta ser que las estadísticas también muestran que la gran parte de población que tiene vehículos propios, la mayoría está en el quintil 5, es decir, en el 20% que tiene mayor cantidad de recursos en este país. Entonces, para esa gente, obviamente, el subsidio significa mucho más que para población que tiene que usar el transporte público. ¿Qué otros datos vale la pena tomar en cuenta, no? Dentro del mercado automotriz, la gasolina extra y extra con etanol, ¿sí? Tiene la mayor participación, un 48,7%, seguido por el diésel, que tiene un peso del 42,9%. ¿Ya? Entonces vemos que básicamente la extra y la Ecopaís son las gasolinas más importantes en términos del mercado automotriz. Obviamente el transporte público es lo que más pesa ahí, ¿no? Entonces vemos que también hay un efecto sobre los pasajes.
que dicho sea de paso es otra variable que se ha manejado muy mal, ¿no? O sea, ya tanto tiempo con un pasaje congelado en la ciudad de Quito, cuando en otras ciudades ha cambiado, merece discusión. No digo que hay que quitar de golpe, ¿sí? No digo que hay que quitar de golpe los subsidios, pero merecen discusión. ¿Qué más? Según información del INE, como les decía, el quintil más alto de ingresos usa el 55% de los combustibles, mientras que los bajos ingresos, los quintiles de los bajos ingresos apenas usan el 3%. ¿Ya? O sea, el quintil más alto usa más o menos la mitad de los combustibles. Entonces vemos que, sobre todo a través, por ejemplo, del uso del combustible en vehículos, automóviles. Entonces vemos que hay una cuestión complicada ahí, ¿no? Y bueno, tienen aquí algunos otros datos. Por ejemplo, varias fuentes estiman, ¿sí?, que una revisión generalizada de precio de todos los combustibles podría aumentar en 12% el precio del transporte, 5% el precio de bienes de consumo y 1% el precio de la comida, aunque hay que ser muy claros que estos análisis a veces son muy limitados. Poder analizar con claridad cuál sería el efecto final de quitar los subsidios a los combustibles en términos de precios es complicado más que nada porque incluso el Ecuador en estos tiempos ha vivido una situación de precios estancados, algo que podemos llamar deflación. La propia crisis que vivimos desde el 2015 y el estancamiento económico hacen que poder estimar el efecto en precios sea muy complicado. Puede suceder, ¿sí?, que si subimos o se quitan los subsidios a los combustibles de golpe, muchos bienes tal vez no suban de precio inmediatamente por la incertidumbre generada, ¿sí?, y la caída de la demanda. Hay una caída gravísima de demanda, entonces podría ser que muchos reaccionen diciendo no subo los precios. Otros sí. ¿Quiénes no subirían los precios? Probablemente negocios pequeños y medianos, que es más o menos la tendencia que se ha visto últimamente. Son los que tal vez no toquen precios por tratar de mantener demanda. En cambio, las grandes cadenas, ellas sí pueden, de cierta manera, subir los precios mucho más fácilmente porque de una u otra forma tienen cautiva la demanda y aparte, muchos de estos grandes negocios son oligopolios. Al ser oligopolios, no hay muchas opciones para los consumidores. Entonces, estos pueden darse el lujo de subir precios, mientras que los pequeños productores que empiezan a sufrir una alza generalizada de precios por la eliminación de los subsidios, tal vez tengan menos capacidades de actuar. Entonces, como pueden ver, es un tema heterogéneo, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos decir? Hay un informe en el año 2010 que fue elaborado por el ministro coordinador de la producción y en el cual se indica que, bueno, la revisión de los subsidios tendría mayor impacto sobre los hogares del quintil más alto de ingresos, con un efecto más leve en los sectores camaronero y silvicultura. Pero en general, estamos hablando de que también se afectan industrias, se afecta al quintil más alto, obviamente, eso sería la gran cantidad de los subsidios, pero no olvidemos que también hay población vulnerable a la que se le afectaría. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué más? En el caso del gas licuado del petróleo, bueno, aunque en principio el subsidio se focaliza en uso doméstico, sabemos que hay un montón de usos suntuarios, usos industriales, contrabando, etc. ¿Sí? Y solo para dimensionar las cosas, ¿no? Algunas estimaciones gruesas plantean, por ejemplo, que un vehículo, ¿sí?, un vehículo que usa el combustible Ecopaís en promedio obtiene un subsidio anual de casi $1.000, ¿ya? $677 si usa combustible extra y $500 si usa super. Claro que ya esto fue antes de que se eliminara el subsidio a la gasolina super. Pues obviamente que estas cifras están un poco a la baja porque los subsidios ya se están retirando. Ok, pasemos a las acciones que ha ido tomando, o se han ido tomando los diferentes gobiernos con respecto a los subsidios. Entonces, como pueden ver, primero vemos que esto es un tema vital, es un tema de los que más debería estarse discutiendo y de los que menos se discute por temas políticos, ¿no? Simplemente se actúa, simplemente se decide un día quitemos los subsidios, la población se subleva, bueno, no quitemos. Y ese tipo de irresponsabilidades en temas súper delicados, que tienen también deben tener un análisis político, ¿no? No solamente técnico. Yo al menos soy partícipe de que aquí siempre debe haber una mezcla, la variable técnica y política deberían ir de la mano. Pero bueno, ¿cómo ha ido avanzando el tema de los subsidios de los combustibles en los últimos años? Entonces aquí hay un dato que está un poco olvidado, y es que ya en el gobierno de Rafael Correa se estaba implementando o se estaba ya pensando en retirar los subsidios de los combustibles. Tenemos, por ejemplo, que en mayo del 2013 ya surgió una primera discusión e incluso una consultora internacional, la Wood Mackenzie, una consultora importante a nivel internacional, hizo un análisis para el entonces Ministerio de Recursos No Renovables, tratando de explorar cómo estaba la situación de los subsidios de los combustibles e incluso qué se puede hacer al respecto, ¿ya? Entonces, para el año 2013 se hizo el siguiente diagnóstico,
Diagnóstico que hoy deberíamos volver a hacer, e incluso deberíamos tener diagnósticos más profundos. Yo creo que sí hay las capacidades, el problema es la falta de interés y de recursos, ¿no? Interés político y también recursos. Es mucho más fácil simplemente quitar los subsidios que ponerse a hacer todo un análisis, ¿no? Pero bueno, ¿qué nomás podemos encontrar de algunos elementos relevantes que ya se discutían en mayo del 2013? Bueno, allá en ese entonces, Wood Mackenzie estableció que Ecuador subsidiaba alrededor del 50% del costo del suministro de energía, que representaba gastos incluso mayores a los gastos en salud y educación, según la consultora. Ya es un poco discutible, depende cómo se mida, pero sí es un efecto fuerte. ¿Qué más? La mayoría de los subsidios estarían enfocados al sector residencial, como mencionábamos, también transporte e industria. Y bueno, algunas estimaciones, como les mencionaba, plantean esto, ¿no? De que una persona que tiene un vehículo de alta gama estaría aprovechando casi con $1,000 al año los subsidios a los combustibles, mientras que solamente sumarían $60 al año, aquí debe ser más al año, para quienes no tienen vehículo propio. ¿Sí? Entonces aquí, disculpen, son pequeños errores al año, ¿no? ¿Qué más? Se estima que el 7% de la energía subsidiaria se perdería por contrabando, ¿sí? Y hay casos muy graves, ¿no? Hay casos de gas licuado de petróleo, bueno, sabemos que el contrabando podría estarse perdiendo hasta en un 20%, o al menos lo que estimaba Wood Mackenzie, ¿ya? Y bueno, también vemos muchos descalces en cuanto a la producción de lo que el país, a la producción del país versus la demanda del país, ¿no? Entonces siempre resulta ser que tenemos que estar importando combustibles, pese a ser país petrolero, pese a tener refinerías, y por eso es que también era crucial este proyecto de la refinería del Pacífico. Tal vez no las dimensiones ni en la lógica que se lo manejó, demasiado irresponsable, pero sí necesitábamos un proyecto que nos ayude a romper la dependencia en términos de combustibles. Y bueno, hay muchos más datos, ¿no? No quiero detenerme a leer todos o analizar todos porque ustedes también van a tener a mano estas láminas. Solo quiero reiterar esto, ¿no? Ya en el 2013, en mayo, se hablaba de la necesidad de replantear el esquema de subsidios, ¿sí? Por estas desigualdades y distorsiones que generaba el hecho de que, esto es típico de la economía, cuando ustedes toman una medida generalizada para todos, como tenemos una estructura económica desigual, los beneficios también se vuelven desiguales. Y eso obviamente nos lleva a cumplir el espíritu de la medida económica, ¿no? El espíritu de la medida económica en un subsidio se entiende que es ayudar sobre todo a sectores vulnerables, a sectores que por algún tema, sea de mercado, sea algún tema más social, etcétera, algún tipo de exclusión, necesitan algún apoyo económico, ¿ya? Entonces esa es la lógica al menos. Sin embargo, cuando uno toma medidas muy generalizadas, así subsidia todo, entonces obviamente que nos olvidamos de que la estructura económica es heterogénea, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, se habla que si se llega a dar la eliminación de los subsidios, Wood Mackenzie estimaba que, por ejemplo, la demanda de gas licuado de petróleo caería entre 20 a 25%. La demanda de combustibles de transporte podría caer entre 5 y 15%. Y obviamente, bueno, a largo plazo había ajustes dependiendo de la oferta y la demanda. Es decir, los impactos son importantes. O sea, si quitamos, por ejemplo, subsidio a combustibles, estamos pensando de que 5 al 15% de la demanda se reduce. Y obviamente, ¿cuál se va a reducir? La demanda de los sectores de menor poder adquisitivo. Obviamente que alguien que tiene un vehículo tal vez demande menos combustible, pero si es que es alguien que tiene un vehículo de alta gama, tiene recursos, tal vez no reduzca mucho su demanda. ¿Sí? Entonces, este dato, por favor, préstenle mucha atención. La demanda es muy sensible ante cambio en los precios de los combustibles, lo cual puede estar indicando que hay un sector importante en demanda, en volumen, que podría dejar de consumir. Y obviamente no va a ser el sector de más altos ingresos. Entonces ahí pueden ver la heterogeneidad de las medidas, ¿no? Y bueno, hay otras cuestiones. Una de las conclusiones que llega Wood Mackenzie en 2013 y que está citada aquí de manera literal es lo siguiente, y es que los subsidios actuales juegan un papel importante en la provisión de las necesidades más básicas a la población con bajos recursos en Ecuador, ¿sí? Es decir, la consultora internacional, con todos sus análisis y estimaciones parciales, ¿no? Siempre parciales, llegó a considerar que realmente sí, los subsidios contribuyen a satisfacer necesidades básicas de la gente. Con estos mecanismos que hemos mencionado antes, ¿no? Volver más barato el transporte de alimentos, volver mucho más fácil el transporte público, más viable. O sea, imaginemos que de golpe subimos los precios de todos los combustibles y liberamos las tarifas de los transportes, del transporte público. Podría haber una situación muy calamitosa para personas que tienen que hacer 2, 3, 4 viajes al día. Bueno, ahora con la pandemia tal vez sea un poco diferente, pero al punto al que voy es que se reconoce que los subsidios sí están también influenciando en quienes necesitan
acuerdo? Ok, y al mismo tiempo viene el otro, ¿no? Listo, entonces ahora hablemos un poco de la secuencia que se ha ido dando sobre el levantamiento de los subsidios. Entonces, como vieron, en el 2013 ya había un primer mensaje de hay que revisar esto. Luego, en octubre del 2015, ya el gerente de Petroecuador de entonces anunciaba ya la presentación de un proyecto para eliminar los subsidios, por ejemplo, de la gasolina súper. Y planteaba que, bueno, hay que importar gasolina con mejor calidad y que podría estar a unos $3 por galón. No se concretó del todo esta medida, pero ya se empezó a analizar el ajuste de precios. Tal fue así que ya se planteó, ¿sí?, el incremento del precio de la gasolina súper de 2 centavos cada mes en las estaciones de Petroecuador. Cuando originalmente estaba en $2, se le permitió que suba el precio hasta que más o menos llega a los $2,30 por galón. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos es que ya en octubre del 2015, gracioso, no el mismo octubre, pero 3 años, perdón, 4 años antes del levantamiento de octubre del 19, ya había esta decisión de ir quitando los subsidios gradualmente, ¿sí? 2 centavos cada mes. Esto lo anunció el mismo Rafael Correa, ¿sí?, en una de sus tantas sabatinas. Y se implementó en las estaciones de Petroecuador, ¿sí? Y bueno, también se quitaron subsidios de otros combustibles a través del decreto 799. Y entre las cosas que se decía es que nosotros vamos a quitar el subsidio, pero vamos a tratar de apoyar, ¿sí? Por ejemplo, la subvención, y aquí empiezan a salir datos. Vean, un problema muy serio de esto es que es muy difícil conseguir información. Les juro, a veces uno tiene que estar pescando los datos de diversas fuentes y no de la mejor manera, porque no hay estos estudios serios. O sea, ya vieron que el estudio de Wood Mackenzie es del 2013 y desde entonces no ha habido un estudio profundo que nos permita tener claridad. Tenemos que estar pescando datos de uno u otro lado, pero de todas maneras, en ese momento se hablaba de mantener subvención a 28.200 pequeños industriales que usan menos de 2.000 galones de combustible al mes. Es decir, ahí pueden solamente, con ese dato ya pueden darse una idea de que hay miles de pequeños industriales, pequeñas empresas que requieren de el subsidio de los combustibles para mantener su actividad económica. Peor en épocas como las actuales de pandemia. Imaginemos cómo fuera la situación si muchos pequeños industriales no recibieran el apoyo a través de esta subvención. Por eso digo, no es fácil el tema. O sea, no es un tema de quitemos los subsidios para que estas grandes mafias y grandes grupos económicos dejen de beneficiarse, pero tampoco es mantengamos los subsidios para que estos grandes grupos sigan concentrando. El tema es cómo encontramos un punto medio en donde estos industriales, por ejemplo, estos pequeños, puedan salir adelante. ¿Qué más? Y bueno, vienen las otras cosas que ya son conocidas por todos. En agosto de 2018, vía decreto 490, el gobierno de Moreno elimina el subsidio de la gasolina súper por completo. ¿Ya? Entonces ya se deja que el precio flote y que cada terminal ponga básicamente el precio que quiera, que ustedes han podido ver a dónde nos ha llevado. 2 años después de esa medida, vemos que cada terminal básicamente pone el precio que le da la gana. Y vemos cosas absurdas como que a pocas cuadras, dos terminales que venden en la gasolina súper pueden estar con diferenciales de precios de 30 a 40 centavos, o sea, cosas un poco locas. Pero el tema es que ya se liberalizó, ¿no? Luego, en octubre de 2019, esto también es conocido por todos, vía decreto 883, se buscó eliminar el subsidio de todos los demás combustibles de forma abrupta, sin hacer análisis, sin entender los impactos, sin todo lo que hemos visto antes. Por eso es que les digo que más importante que entender la minucia de cada decreto es entender el contexto. Una variable tan importante no puedes coger un día y anunciar simplemente se acabó, no hay subsidio, porque golpeas a tantos sectores a la vez, ¿sí? A tantos sectores, incluyendo sectores populares, y todos de cierta manera viven en una mayor incertidumbre económica. Entonces, muchos pequeños, pensemos en pequeños industriales, pequeños, no en los grandes, pensemos en pequeños, los 28.200 que mencionábamos antes, que seguro luego de la pandemia del coronavirus serán menos. Pero a ellos, anunciarles que se va a quitar el subsidio al diésel y de cierta manera crearles más incertidumbres, puede llevarles incluso a cerrar, dependiendo de cómo esté su situación económica. ¿Sí? Y obviamente, repito, también están los grandes que siguen ganando, ¿no? Entonces es un tema complicado, ¿no? Y eso fue justo lo que no se analizó en octubre. Se tomó la medida abrupta de quitar todos los subsidios de los combustibles y obviamente eso llevó a que surja una lucha social muy fuerte, ya sabemos eso, pero lo que no se dice, o al menos no se aclara, es que esa lucha social sí, detuvo el proceso, pero detuvo un proceso que en realidad ya venía desde el 2013 y se ejecutó o se empezó a ejecutar desde el 2015. O sea, era un proceso en realidad histórico. Moreno continuaba la tendencia que de una u otra forma ya empezó a marcar Correa de quitar los subsidios, pero quitarlos de una manera simplemente de, bueno, quitemos. O sea, no había análisis. Les juro, yo he buscado, he tratado de encontrar análisis serios de los últimos tiempos para ver
¿Cómo sustentan estas medidas? Y al menos en términos públicos no existen. Incluso el mismo documento que planteó en el 2003 según McKinsey es un documento reservado, que bueno, después se hizo público y ya se ha podido atender un poco lo que se ha planteado, ¿no? ¿Qué más tenemos? En mayo del 2020, vía decreto 1054, se dio la otra medida de retiro de los subsidios a través de la flexibilización del precio de la gasolina extra y diésel. Se libera el precio de esas gasolinas. ¿Y cómo se lo libera? Se establece un precio base, ¿sí? Entonces decimos que, bueno, a partir de la emisión del decreto, creo que en el siguiente mes, ponemos precios para las gasolinas, ¿sí? Entonces ponemos un precio base, y de ese precio base, las gasolinas pueden subir más o menos 5%, ¿ya? Según cómo avancen los costos causados por el aumento del precio del petróleo, ¿sí? Pero no puede aumentar más del 5%, pero hay un detalle en ese decreto. En ese decreto se plantea que la reducción, sí, puede ser del 5%, pero no puede ir por debajo de la base, ¿sí? No puede ir por debajo de la base, que en este caso era de unos $75 por galón. Es decir, puede fluctuar dentro de una banda del 5%, pero tienes un mínimo, debajo del cual ya no puede caer el precio, ¿sí? O sea, está preparándose el terreno, si quieren. Es como, quitamos subsidio de gasolina súper, dejamos que los precios de la gasolina extra y diésel floten alrededor de una banda de más o menos 5%. Uno puede decir, no es tanto 5%. Depende. Si tenemos un crecimiento abrupto del precio del petróleo y se queda ahí, y obviamente suben los combustibles, los precios van a subir gradualmente 5, 5, 5, 5, 5, más o menos parecido a lo que hizo Correa con el aumento de 2 centavos al mes. El efecto acumulado termina liquidando el subsidio. Y ya en ese momento, en mayo, el gobierno planteaba liberalizar la importación de los derivados del sector privado, al sector privado, que es justamente lo que nos lleva al último decreto emitido por el gobierno actual, que es el decreto 1158, perdón, en donde ya se libera la importación de derivados de petróleo por parte del sector privado, todos los derivados. Se permite que básicamente el sector privado traiga sus propios combustibles y los venda a los precios que considere oportunos, ¿sí? Entonces, al sector privado se le concedió más libertades para definir los precios de comercialización de varios combustibles y cuáles no, exceptuando gasolinas del sector automotriz y gas licuado de petróleo, uso doméstico, uso vehicular y uso agrícola, ¿ya? O sea, es como que tenemos lo siguiente, ¿no? Liberalizamos gasolina super, ya está muerto ese tema. Y en el caso de gasolina extra y diésel, dejamos que el precio flote alrededor de una banda del 5%, más o menos, ¿ya? Luego dejamos que lo que antes era un monopolio del Estado, que era la importación de derivados, porque la importación de derivados era básicamente el Estado el que importaba a través de la empresa Petroecuador, la empresa pública, se lo deja ahora a que cualquier empresa importe derivados, empresas que supuestamente tienen que estar certificadas por Petroecuador, etc. Pero se deja que ahora cada empresa privada traiga sus derivados de petróleo y los venda a su precio, excepto en el caso del gas licuado de petróleo, excepto en los combustibles que todavía están con estos ajustes de bandas, y excepto algunos usos, por ejemplo, uso vehicular en taxis y uso agrícola. Aquí viene la paradoja. Si tú liberas los precios, la importación, o sea, tú, Estado, importabas y vendías. Ahora tú dices, bueno, cualquiera puede importar y puede vender al precio que quiera. Pero resulta que todavía le pones control al precio. Entonces todavía para quien trae el combustible no es del todo rentable. Sí, es como quien dice, yo traigo el combustible del exterior. Lo quiero vender al Ecuador, pero resulta ser que en el Ecuador tengo que competir con los precios de Petroecuador y los precios que impone el Estado, que están limitados por bandas, sobre todo de la Extra y la Ecopaís. Entonces eso no es consistente. ¿Qué significa? Que a corto o a mediano plazo se van a terminar quitando las bandas posiblemente. O se vaya cambiando el mecanismo cada vez más hasta que simplemente se liberalice el precio. ¿Sí? Es como que de a poco, como ven, gradualmente se ha ido quitando los subsidios, pero de maneras un tanto más indirectas, ¿no? En el caso de la Super, bueno, fue inmediato después de Correa, ya Moreno quitó. Pero en el caso de la Extra y de la Ecopaís y del Diésel, lo que se está haciendo es primero bandas y luego de las bandas, bueno, perdón, en Extra y Ecopaís, Diésel todavía no. Pero luego dejamos que cada quien, un sector privado, traiga sus combustibles y luego habrá que decir que, bueno, me invento, ¿no? Petroecuador dirá, bueno, ¿saben qué? No podemos tener siempre el sistema de bandas porque es competencia desleal con los que están trayendo sus combustibles. Y cosas de ese estilo. O sea, se está allanando el camino para llegar a la total eliminación de subsidios. Y bueno, también el gobierno, con este último decreto, ha permitido que se utilice su infraestructura para beneficio de los actores privados que están trayendo los combustibles. Entonces, como pueden ver, no es solamente un tema de que liberalicemos la importación, sino que aparte la infraestructura que ya tiene Petroecuador va a ser alquilada a estos sectores privados que van a traer los combustibles.
Y bueno, se dice que estos sectores tendrán que pagar una tarifa razonable. Ahí viene el punto también. ¿Qué tarifa se le va a poner a un sector privado para que quiera rentarle al Estado sus espacios y traer importados combustibles que después se van a vender a precios controlados? O sea, es un poco ilógico. O sea, probablemente van a ser tarifas ridículas las que va a poner el Estado para que se vuelva rentable el negocio. ¿Sí se ve, no? Resulta ser que estas empresas privadas van a traer los combustibles de afuera, van a usar infraestructura pública, ¿sí? Probablemente pagarán lo mínimo por esa infraestructura pública, no van a invertir un centavo en su propia infraestructura y con el tiempo tal vez hasta les quitan el control de precios. Entonces queda todo el negocio privatizado, ¿sí? Entonces, a pretexto de que los subsidios tienen que quitarse porque son ineficientes y todo, están privatizando todo el proceso, ¿sí? Es como que nos estamos yendo de un mundo que no es perfecto a un mundo que todavía es peor, ¿sí? Que es la total privatización, porque después de un tiempo dirán, bueno, si estas infraestructuras ya son utilizadas por empresas privadas, de una vez otorguémosles a las empresas privadas el control o vendámosles a un precio adecuado, que usualmente es un precio de gallina muerta. Entonces, ¿qué sucede? Que es la total privatización de toda la cadena de comercialización, desde que se trae el combustible y muy probablemente hasta que se venda, ¿sí? Recordarán que también había el proyecto de venta de las terminales de Petroecuador, ¿sí? Petrocomercial en su momento. Ahora se está intentando vender también esas terminales. Eso ya lo mencionó en su momento Correa. Entonces, vemos que esto es todo un proceso, ¿sí? No es una cuestión de un decreto u otro. Y es lo que creo que falló también en octubre. No era una cuestión solo del decreto. Esto merece un análisis profundo e integral, pero como no se lo está haciendo, siempre terminamos enredados en las minucias. Como pueden ver, esto es un proceso que va desde el 2013. Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿qué posibilidades de alternativas hay? Verán, aquí es complicado, repito, si no tenemos, en primer lugar, un diagnóstico. Entonces, lo primerito que planteamos algunos, aquí hay un texto que les invito a leer, que lo escribimos junto con Alberto Acosta. eh, lo primero que necesitamos es un diagnóstico. O sea, debemos saber cómo está la situación y hacer un diagnóstico riguroso. Analizar con cifras, con estadísticas, ver cuáles sectores son los que más están consumiendo combustible, cuáles menos, antes de tomar cualquier medida. Obvio, esto requiere un esfuerzo y requiere tiempo. Y eso es justamente lo que ahora tenemos cada vez menos, ¿no? No hay tiempo para muchas medidas económicas, pero eso tampoco justifica tomarlas a la ligera, tomarlas de forma abrupta. Claro, es mucho más fácil simplemente decir quito los subsidios y a mí me importa el tema, dejo el negocio privado a mis panas y mientras tanto los sectores populares que ganaban algo con ese subsidio, que se jodan, ¿sí? A pretexto de que también los grandes están concentrando el subsidio y demás. Entonces lo primero que necesitamos es un diagnóstico, ¿sí? Y recordar que el subsidio, voy a repetir las palabras de la consultora Wood Mackenzie, el subsidio sí contribuye también a sostener las necesidades básicas de sectores populares. Entonces hay que encontrar un punto que armonice todas estas situaciones. ¿Qué más? También yo creo que es hora de pensar en cómo damos más prioridad al transporte público y de mercancías. Eh, tenemos que ver cómo, ¿sí? Detenemos el crecimiento del parque automotriz del país. Se habla que estamos teniendo más de 2 millones de vehículos que circulan, de los cuales 1,7 millones usan gasolina. De los vehículos que usan gasolina, casi 68,000 son de alquiler, taxis, camionetas. El resto son autos particulares. Entonces, como pueden ver, la necesidad de la focalización es urgente. O sea, inmediatamente tenemos que pensar en mecanismos para que los vehículos particulares sean los que dejen de recibir el subsidio o que lo reciban bajo condiciones muy excepcionales, o mejor aún, que tal vez reciban otro tipo de ayuda, que no sea subsidio al combustible. Podrían recibir directamente transferencias. Entonces, con eso sería un poco más fácil decir, bueno, no les voy a dar transferencias a un hogar de altos ingresos que tiene un vehículo de alta gama. Es más, yo soy partícipe de que a los vehículos de alta gama se les cobre un impuesto adicional en el precio de la gasolina. Es más, o sea, si bien, o sea, ni siquiera subsidio, sino un impuesto adicional por el rodaje. Y que con estos impuestos adicionales se trate de priorizar el transporte público. Pero bueno, son solamente ideas, repito, esto es un tema muy complicado, que amerita más discusión, que también debe tomar en cuenta el gas licuado de petróleo. ¿Qué vamos a hacer con el gas licuado de petróleo? ¿Vamos a seguir subsidiando o qué? Entonces hay algunas alternativas, ¿no? Una opción que por ahí me plantean, esta la plantea bastante a nuestra costa, entonces debo darle el reconocimiento a él porque no es mi idea, pero es básicamente que se podría cambiar la mezcla energética para reducir la capacidad calórica, ¿ya? Por ejemplo, se podría vender gas doméstico subsidiado, pero en tanques de máximo 5 kilos.
O sea, tratar de reducir las posibilidades de que el gas licuado de petróleo sea empleado para usos no domésticos, usos industriales. Es más, la distribución del gas licuado podría hacerse a través de comunidades o de otros actores locales. Pero bueno, es una propuesta, repito, no está ni siquiera medida por completo, porque no hay los datos. Entonces, lo primero que estamos, si bien el punto uno es clave, el diagnóstico, información, y con eso poder tomar decisiones. Y otro punto que hay que discutir a futuro es cuál es la transición energética del país. ¿Cuál es el futuro energético? No podemos depender todo el tiempo del petróleo. Tarde o temprano vamos a tener que pensar en estrategias de transición. Entonces, una posibilidad podría ser, sí, podría ser una suerte de enfoque combinado a estas empresas pequeñas, estos pequeños industriales, que muchas veces son los que más empleo sostienen. Hay que darles subsidios, por ahora. Yo creo que sí. ¿Cómo financiamos los subsidios? Bueno, cobrémosles más a las empresas y a las grandes empresas y grandes industriales que no hagan transición energética. Quienes no se dediquen a invertir en transición energética para dedicarse, para poder empezar a usar electricidad, bueno, que paguen un impuesto sobre los combustibles. Entonces, ¿qué pasa? Tratar de encontrar la forma de que los grandes industriales que hoy ganan con el subsidio dejen de hacerlo y traten de financiar también a los pequeños. Es más, podríamos hasta pensar que los grandes traten de financiar la transición energética a los pequeños, pero obviamente eso tiene que aplicarse a través de medidas impositivas o de alguna otra forma dura de redistribución. Y bueno, para cerrar, como les digo, es urgente replantearnos toda la matriz energética del país. El tema de los subsidios no es meramente un tema fiscal de corto plazo. Es un tema que hasta puede llevarnos a preguntarnos cómo pensamos la movilidad del Ecuador a futuro. ¿Sí? Entonces, espero que con toda esta exposición tengamos una visión un poco más amplia del problema, no nos atasquemos solo en el tema de los decretos y exijamos, como primer punto incluso, que se haga ya una cuantificación seria, un diagnóstico, y a partir de eso empezar a discutir alternativas. ¿Sí? Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Reitero mis disculpas por no poder presentar esto más presencialmente, pero de todas maneras espero que al menos deje algunas dudas y algunas cuestiones ahí incluso para que las discutan. Y de mi parte igual, cuando haya la posibilidad, con todo gusto puedo volver a acompañar con alguna discusión un poco más personal y también pensando un poco más en términos de alternativas, ¿no? De mi parte, les agradezco mucho, ¿no? Muchísimas gracias.